Bienvenidos a una nueva clase de sistema cardiovascular. Nuestro último tema fue corazón, continuamos ahora con vasos sanguíneos. Bien, los vasos sanguíneos los vamos a definir como estructuras tubulares que tienen la función de transportar la sangre por el cuerpo. Los vamos a dividir en arterias, capilares y venas. Bien, ¿qué es lo que distingue a cada uno de los vasos que mencionamos? Bueno, principalmente arterias. Su característica es que llevan la sangre desde el corazón a los diferentes tejidos del cuerpo. Esa es la característica de las arterias de un modo general, aunque ya después veremos que tienen más características. Las venas, todo lo contrario, llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. También con algunos añadidos, pero son sus características esenciales. Y los capilares son vasos microscópicos que funcionan no solamente como puente entre las arterias y las venas, sino que también por sus características son lo que permite que los tejidos en el cuerpo se nutran y se oxigenen con el contenido que llevan las arterias. Normalmente ustedes habrán visto que en las representaciones anatómicas algunos vasos sanguíneos se ven de color rojo y otros de color azul. Y lo que representa esto, normalmente la gente asocia el color rojo con arterias y el color azul con venas, pero no es así. En realidad, ilustrar un vaso sanguíneo en color rojo significa que tiene una carga de oxígeno importante. Y en cambio, cuando su contenido de oxígeno es menor, se representa en color azul, sean arterias o sean venas. Ya después vamos a ver que hay arterias que llevan sangre con baja carga de oxígeno y en sentido contrario o viceversa, hay venas que llevan una gran carga de oxígeno. Lo vamos a ver después. ¿Qué tienen como característica los vasos sanguíneos? Arterias, vamos a ver en primer lugar. Las arterias, aparte de lo que dijimos, que llevan la sangre del corazón hacia el resto de los tejidos, pues tienen la característica de ser muy elásticos. Son vasos muy elásticos porque soportan una gran presión. Y es lógico. La contracción de los ventrículos derecho e izquierdo, pero sobre todo del ventrículo izquierdo, empuja la sangre con gran fuerza hacia las arterias. Entonces, cada, cada latido del corazón, cada sístole de los ventrículos, pues implica un empujón de sangre hacia las arterias. Entonces requieren ser elásticas para que no se puedan rasgar o lesionar mientras está latiendo el corazón. Además, se encuentra en proporción de 1 a 2 con las venas. Eso quiere decir que normalmente va a haber una arteria por cada 2 venas. Y esto va a tener su importancia que vamos a mencionar después. Ahora, la mayor parte de las arterias transportan sangre oxigenada, eso es verdad, además con muchos nutrientes. Hay excepciones, pero en términos generales son las características de las arterias. Y tienen 3 capas, que de afuera hacia adentro las vamos a llamar la adventicia, la media y la íntima. La adventicia es una capa cerosa o una capa que le proporciona envoltura y protección a la arteria. La capa media es muscular y es lo que permite en un momento dado variar el calibre de la arteria. La íntima es la capa interna que incluye el endotelio. ¿Qué características tienen las venas? Bueno, las venas drenan los tejidos, es decir, recogen sus desechos. Y además, pues a diferencia de lo que ocurre con las arterias, no tienen tanta elasticidad y tienen un diámetro mayor al de las arterias. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues tienen baja presión. Y
La mayor parte de las venas transportan sangre que está desoxigenada y con desechos. Están en proporción de 2 a 1 con las arterias, lo cual colabora también para que la presión que lleven eh, sea menor que el de las arterias. Y cuentan con las mismas capas, una adventicia, una media y una íntima. Ahora, la situación por la que es importante que tengan un mayor diámetro que las arterias, además de que estén en proporción de 2 a 1, pues es el hecho de que en la misma cantidad de sangre que transporta ante arterias y venas, pues lo van a llevar a menor presión. Esa es la razón por la que tiene baja presión sanguínea el sistema venoso. Porque claro, si yo tengo, por decir un ejemplo, 3 litros de líquido que estoy tratando de meter eh, en un sistema de vasos elásticos, pero que tienen poco diámetro, y luego los meto en un mayor número de vasos que además tienen mayor diámetro, pues lógicamente la presión es menor. Dicho de otro modo, si tengo un globo al cual le caben 5 litros de agua o de aire, si le meto 3 litros, pues va a tener cierta presión. Las paredes del globo están apretando ese líquido. Ahora, si la misma cantidad de líquido lo meto en un globo al que le caben no 5 litros, sino que le caben 8, pues la presión va a ser mucho menor porque hay una mayor capacidad. Eso es lo que está ocurriendo con arterias y venas y la razón por la cual las venas tienen una presión sanguínea mucho menor que las arterias. Vamos a ver esta imagen. Esta imagen muestra las diferentes capas que tiene un vaso sanguíneo. La íntima, que está representada por esta porción azul, que es elástica, junto con las células que forman el endotelio. Esta es la capa íntima. En color amarillo está representada la capa media, que es muscular. Y en color rosa está representada la adventicia o serosa. Lo que tenemos acá es un capilar y como dice la descripción, en realidad solamente tiene la capa íntima únicamente, pero esta capa íntima tiene la característica de tener fenestraciones o agujeros. Agujeros por los que van a pasar ya sea los nutrientes desde el capilar hacia los tejidos o viceversa. Las sustancias de desecho van a poder ingresar al capilar para poder ser transportados posteriormente al corazón y luego al exterior del cuerpo. Esto solamente es una comparativa entre el grosor que tienen las arterias y las venas. Esto que está acá es el grosor de una arteria. Comparativamente con la vena, pues es obviamente mucho más gruesa. Bien, vamos a repasar cuáles son las principales arterias en el cuerpo y las vamos a tratar de mencionar por regiones para que no sean tan difíciles de aprender. Más adelante lo vamos a ver en algunas imágenes para que se pueda aprender un poco más fácil. Bien, eh, del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Es la arteria del cuerpo que lleva un mayor flujo de sangre y una gran presión. Se divide en tres partes, que es la aorta ascendente, el arco de la aorta y la aorta descendente. Se le llama ascendente porque al salir del ventrículo izquierdo lleva su sangre en dirección hacia arriba, hacia la cabeza. Posteriormente en el arco está doblando la aorta hacia abajo y finalmente al haber doblado hacia abajo pues viene la parte descendente de la aorta. También por eso se llama callado de la aorta a esta zona porque semeja el callado que ocupaban pastores en épocas anteriores.
Bien, también tenemos las arterias coronarias, que son las primeras arterias que nacen de la aorta, son dos, como está indicado en el paréntesis, y son las arterias que le proporcionan sangre al mismo corazón. El corazón, como tejido, pues necesita también nutrirse, y para eso están las arterias coronarias. No solamente necesitan nutrición, sino también necesitan oxígeno. El tronco arterial brachiocefálico, que es uno de los siguientes vasos que nacen de la arteria aorta. Posteriormente viene la subclavia, subclavia izquierda, subclavia derecha. Tienen su nombre porque se corren por debajo de la clavícula. La carótida común, que ya sea que nazca directamente de la aorta, en el caso de la carótida común izquierda, o del tronco arterial brachiocefálico. Y finalmente, importante también mencionar la arteria pulmonar, que nace del ventrículo derecho del corazón, y que prácticamente de inmediato que se ha formado se divide en dos para dirigirse a ambos pulmones, pulmón izquierdo y pulmón derecho. Y es la única de las arterias en el cuerpo que transporta sangre con baja concentración de oxígeno. Además, vale la pena también añadir que es una arteria que maneja baja presión. Maneja baja presión sanguínea. Bien. Arterias más importantes en el cuello, bueno, la carótida común que vimos ya estaba en el tórax. Bueno, sigue ascendiendo la carótida común, que son dos, izquierda y derecha. Y la encontramos también en el cuello. Y la carótida común se divide en dos, que van a ser la carótida interna y carótida externa. Lógicamente, hay dos carótidas internas para, para las dos carótidas comunes. Y lo mismo con las externas. Si seguimos, vamos a mencionar las principales arterias que están en la cabeza, y vamos a dejar aparte sin estudiar el polígono de Willis porque en realidad es un poco complicado y se requiere conocer un poco de la anatomía de la cabeza, de la base del cráneo, de la base del encéfalo, para poder entender cómo está formado. Bien, las dos arterias carótidas internas que van a ingresar al cráneo, así como una sola arteria basilar. No voy a poner aquí cómo se forma, insisto, las arterias que están en la cabeza y específicamente en el cráneo tienen cierto grado de complejidad que aquí no vamos a estudiar. Simplemente sí mencionar que el polígono de Willis es una estructura poligonal que está formada por 9 arterias. Bien. Arterias del abdomen. Tenemos la aorta descendente. Recuerden que en el tórax había nacido la arteria aorta como ascendente, siguió como un arco y después descendió. Bien, pues al descender atraviesa el músculo diafragma que habíamos visto en el video anterior y pasa al abdomen. Y de la arteria aorta descendente nacen todas estas arterias que vamos a mencionar. Todas son ramas colaterales de la arteria aorta descendente. En realidad hay tres arterias, la hepática, la esplénica y la coronaria estomáquica, que aquí no menciono, que nacen de una estructura dependiente de la aorta, que se llama tronco celíaco, pero nos vamos a quedar simplemente con una arteria hepática que lleva su sangre al hígado para nutrirlo, para oxigenarlo, una arteria esplénica que se dirige hacia el vaso, dos arterias renales, una para cada riñón, una arteria mesentérica superior que da sangre a la mayor parte del tubo digestivo, una arteria mesentérica inferior que va a dar sangre a buena parte del intestino grueso, y dos arterias ilíacas comunes que nacen como ramas terminales de la arteria aorta descendente, es decir, donde termina la arteria aorta,
y que se divide en dos, bueno, esa división va a dar las ilíacas comunes. Bien, si continuamos con las arterias, vamos a ver que la ilíaca común, que ya habíamos mencionado, se va a dividir en dos. La ilíaca interna, que básicamente está destinada a proporcionar sangre a la pelvis y a los órganos que están contenidos en este espacio, y la ilíaca externa, que va a llevar su sangre hacia el miembro pélvico inferior. Luego tenemos las arterias de los miembros inferiores, que van a ser dos arterias femorales. Es la arteria principal en el muslo y se llama femoral porque corre junto al hueso fémur. Eh, la arteria poplitea, que es continuación de la femoral y se llama así porque pasa junto al hueco popliteo. El hueco popliteo está detrás de la rodilla. Y si todos ustedes lo han visto, en cualquier persona que esté utilizando pantaloncillos cortos o un short, pues se ve que tiene un hueco detrás de la rodilla. Ese es el hueco popliteo. Y ahí la arteria poplitea más abajito, en sentido más distal, se divide en dos y va a formar la arteria tibial y la arteria peronea, que deben su nombre al hueso junto al cual están corriendo, la tibial junto al hueso tibia y la peronea junto al hueso peroné. Bien, los miembros superiores. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que había una arteria que era la subclavia. Pues la subclavia, a final de cuentas, va a llevar sangre hacia el miembro superior, y cuando esta arteria está pasando junto a la axila, cambia de nombre y se llama axilar. Posteriormente, al pasar junto al hueso húmero, cambia de nombre y se llama humeral. Y al llegar al pliegue del codo, se va a dividir en dos para correr junto al hueso radio, y entonces se llama radial, y junto al hueso cúbito, entonces se va a llamar cubital. Entonces, si ustedes tienen presentes los nombres de los huesos que vimos cuando estábamos estudiando el sistema óseo, va a ser muy fácil que recuerden los nombres de las arterias. Ahora, ¿cuáles son las principales venas del cuerpo? Bien, vamos en sentido inverso, es decir, vamos a empezar primero con los miembros y nos vamos a ir acercando poco a poco al corazón. Muchas venas son homónimas a las arterias, es decir, llevan el mismo nombre que llevan las arterias y corresponden a la misma región. Aunque es importante recordar que vamos a dar algunos nombres más de venas, porque si ustedes recuerdan, teníamos dos venas por cada arteria. Sin embargo, no vamos a mencionar todas. En los miembros superiores, tenemos las venas radial y cubital, que corren junto al radio de cúbito. Posteriormente tenemos la vena humeral, que corre junto al húmero, y luego la vena axilar. Todas estas son venas profundas. Las venas superficiales no las vamos a mencionar. En los miembros inferiores, pues también vamos a mencionar las más profundas, aunque en el esquema que vamos a ver más adelante estén mencionadas también las superficiales. Tenemos dos venas tibiales que corren junto al hueso tibia, dos peroneas, una por cada peroné. Se continúan, se unen las dos venas, la tibial y la peronea, para formar la poplitea en el hueco popliteo, y que se continúa en sentido proximal o hacia arriba con la vena femoral. Ahora, las dos venas femorales se van a continuar en la pelvis como la vena ilíaca externa. Mientras tanto, toda la sangre de la pelvis es recogida por la vena ilíaca interna. Ambas venas se unen, ilíaca externa e ilíaca interna, y van a formar la vena ilíaca común. Las dos venas ilíacas comunes se van a unir
para formar la vena cava inferior, que es una de las venas más grandes del cuerpo. Y a esta vena cava inferior se van a estar uniendo otras venas. Por ejemplo, tenemos las dos venas renales. Y otras venas de menor importancia y que van a estar desembocando en la renal. Vamos a hacer una mención aparte a las arterias, a las venas mesentérica inferior, mesentérica superior y esplénica. Y las mencionamos aparte porque estas no van a desembocar en la vena cava inferior, sino que las tres se unen para formar una sola vena que es la vena porta. Y la vena porta, tal como dice este texto que está aquí anotado, es única en el cuerpo porque es la única vena del cuerpo que no está destinada a drenar un órgano, sino al contrario, está destinada a ingresar en un órgano, en este caso el hígado, para recoger, para aportarle nutrientes. Vamos a explicar esto un poquito. Vamos a ver que las venas mesentérica inferior y mesentérica superior corresponden al sistema digestivo. La mesentérica inferior está recogiendo sangre de buena parte del intestino grueso. La vena mesentérica superior está recogiendo sangre de una parte que nos faltaba del intestino grueso y prácticamente de todo el intestino delgado. Y la vena esplénica recoge sangre del vaso. No hemos mencionado todavía la función del vaso, pero básicamente es un filtro para la sangre y es un sitio donde al distribuirse eritrocitos se genera hemoglobina libre, que no puede permanecer así en la sangre y que rápidamente es metabolizada y va a acabar como destino, sin mencionar todos los pasos metabólicos, que su destino es formar bilirrubina. Entonces, estas sustancias pueden ser tóxicas en el cuerpo si no son adecuadamente metabolizadas. Los nutrientes que provienen de los intestinos o sustancias de desecho como el amonio, el amoníaco, etcétera, o las bilirrubinas, de tal forma que necesitan pasar por el hígado. De tal forma que estas venas, las mesentérica inferior, mesentérica superior y esplénica, forman la porta para llevar sangre al hígado y que puedan metabolizar esas sustancias, algunas nutritivas y otras tóxicas. Pero para que a final de cuentas puedan tener, en el caso de los nutrientes, utilidad para el cuerpo y en el caso de las sustancias tóxicas, inactivarlas y eliminarlas o prepararlas para su eliminación. Vamos a ver, entonces, las venas de la cabeza. No vamos a mencionar todas las características que tienen las venas en la cabeza, pero vamos a decir que en su mayor parte, en el cráneo sobre todo, hablamos de senos venosos. No son venas propiamente, pero cumplen una función que es análoga, que es equivalente. Recogemos sangre de la cabeza en el cuello a través de algunas venas, mencionamos nada más las principales, que son la yugular interna y la yugular externa. La yugular interna y la yugular externa se unen con la vena subclavia, básicamente la yugular interna, se une con la subclavia y esa subclavia y yugular interna van a formar el tronco venoso brachiocefálico de cada lado, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Y ambos troncos venosos brachiocefálicos se van a unir para formar la vena cava superior. Es decir, la vena cava inferior proviene del abdomen, atraviesa el diafragma para llegar a la aurícula derecha, tal como habíamos visto en el video anterior. Y la vena cava superior lo mismo, al final de cuentas, después de haberse formado con la unión de ambos troncos venosos brachiocefálicos, pues también va a desembocar en la aurícula derecha.
Y tenemos unas venas coronarias, que en realidad son senos, tienen ciertas características especiales, pero también van a estar desembocando en la aurícula derecha. Además, tenemos las venas pulmonares derechas e izquierdas, que son las únicas venas del cuerpo que llevan sangre oxigenada. Puesto que la sangre se oxigenó en los pulmones y se dirigen a la aurícula izquierda para de ahí pasar al ventrículo izquierdo y repartir sangre oxigenada a todo el cuerpo. Vamos a verlo en unos esquemas. Aquí tenemos un esquema general del sistema arterial y vamos a ver cuáles son esas principales arterias que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos la aorta ascendente, que como vemos está saliendo del ventrículo izquierdo del corazón, se dirige hacia arriba. Posteriormente el arco de la aorta está doblando hacia abajo, pasa por detrás del corazón y entonces ahora le vamos a llamar aorta descendente. Tenemos por otro lado la arteria pulmonar, que esta sale del ventrículo derecho y como habíamos mencionado hace un rato, casi inmediatamente después de nacer se va a dividir en dos, que van a ser pulmonar izquierda y pulmonar derecha. Las arterias coronarias, que no están aquí perfectamente representadas, pero que tienen como destino el mismo corazón. El tronco arterial brachiocefálico, aquí muy levemente representado, y del cual van a ser las arterias, tanto la subclavia derecha como la carótida común del lado derecho. Y de la carótida común van a ser la carótida interna y la carótida externa. Bien, tenemos ahora como continuación de la subclavia, la axilar, la humeral, la radial y la cubital. Bien, si nos continuamos en el abdomen, ya como ramas o como arterias que nacen de la aorta descendente, tenemos en primer lugar la esplénica, que está tapada por el estómago, pero que se dirige al vaso, la arteria hepática, que aquí no se alcanza a ver, razón por la cual no está señalada, pero que se dirige hacia el hígado, las arterias renales, una derecha, otra izquierda, la arteria mesentérica superior, que aquí está representando, que le aporta sangre a una parte de los intestinos, y tenemos la mesentérica inferior, que aporta sangre a buena parte del intestino grueso. Y por otra parte, ya para finalizar con esta imagen, pues tenemos como ramas terminales de la aorta descendente la ilíaca común, que como vemos se divide en dos, tanto de un lado como del otro, y nos va a dar la ilíaca interna y la ilíaca externa. Siguiendo a la próxima diapositiva, pues tenemos la arteria femoral, que es continuación de la ilíaca externa, que ya habíamos mencionado, y que se continúa hacia el arco popliteo para formar la arteria poplitea, y que ésta se va a dividir en dos para dar lugar a la formación de la arteria tibial y la arteria peronea. Ahora vamos a ver las venas del cuerpo. Y vamos, insisto, en sentido contrario, vamos a iniciar de las venas más alejadas del corazón hasta que lleguemos al corazón mismo. Entonces tenemos por un lado dos venas muy superficiales pero importantes, que son la safena externa y la safena interna. Tenemos la vena tibial, la vena peronea, la poplitea y la femoral. Y ya habíamos mencionado que tibial y peronea se unen para formar la poplitea. Y esta poplitea se continúa hacia arriba con la femoral. Las otras venas superficiales que habíamos mencionado, la safena interna y la safena externa, en su momento van a desembocar también en este sistema de venas profundas. Ahora vamos a ver las
venas que están en pelvis, abdomen, tórax, etc. Entonces, la vena femoral se continúa con la ilíaca externa. Es decir, la vena ilíaca externa está recogiendo la sangre de todo el miembro inferior, mientras que ilíaca interna está recogiendo sangre de la pelvis. Ambas venas ilíacas se unen y forman la ilíaca común, y al unirse ambas ilíacas comunes van a formar la vena cava inferior, que también es llamada ascendente porque lleva su sangre hacia arriba. Además, tenemos la vena renal derecha e izquierda que está drenando o se están vaciando en la vena cava inferior. Tenemos aparte en color azul las venas mesentérica inferior, mesentérica superior y esplénica. Y habíamos dicho que esas venas tienen la característica de drenar en una sola para formar la vena porta. La vena porta, que aunque aquí no está así representado, tiene como destino ingresar al hígado para que tanto nutrientes como sustancias tóxicas que puedan estar llevando puedan ser metabolizadas y tengan un fin útil para el cuerpo o puedan ser desechadas, según sea el caso, nutriente o sustancia tóxica. Por arriba en la cabeza tenemos los senos venosos, que no los vamos a mencionar, no vamos a mencionar cuáles son. Tenemos las venas yugular externa y yugular interna. Y la yugular interna, como podemos ver aquí, se va a unir con la vena subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico. El significado está acá abajo, tronco venoso brachiocefálico, que tenemos dos. En este caso, este es el izquierdo, pero tenemos otro tronco venoso brachiocefálico del lado derecho. Ambos troncos venosos se unen para formar la vena cava superior, que es la descendente. Y finalmente, tenemos que ver aquí mismo en el tórax que tenemos unas venas pulmonares que van a llevar sangre oxigenada hacia el corazón, específicamente hacia la aurícula izquierda. Nos quedaba pendiente el miembro superior y bueno, las venas son homónimas a las arterias. Tenemos vena radial y cubital, la radial que corre junto al hueso radio, la cubital junto al hueso cúbito, que se unen para formar la axilar, la humeral, perdón, y esta se continúa con la axilar. Ya posteriormente la axilar se continúa como la subclavia con todo el camino que ya conocemos. Bien, para terminar este tema, vamos a ver qué cosa es la tensión arterial. La tensión arterial se define como la presión que ejercen las paredes arteriales contra la sangre que contienen. Es decir, los vasos sanguíneos, las arterias en este caso, tienen un contenido de sangre, pero recordemos que las arterias son elásticas, de tal manera que se pueden expandir, pero lógicamente que van a ejercer una presión contra el líquido. Al ser elásticas tienen que ejercer una presión contra el líquido que contienen, la sangre. Bien, esta presión es lo que se define como la tensión arterial. ¿De qué depende la tensión arterial? Pues de tres factores: del diámetro que tiene la arteria, de la elasticidad de los vasos sanguíneos y del flujo sanguíneo en sí mismo. El diámetro de la arteria pues es evidente, ¿no? A mayor diámetro hay una mayor capacidad. Entonces, al haber una mayor capacidad de contener líquido, pues un mayor diámetro va a llevar a una menor presión. La elasticidad de los vasos sanguíneos. Mientras más elástico sea un vaso sanguíneo, menos presión se va a ejercer contra la sangre. Y el flujo sanguíneo pues es una situación también que explica que a una mayor cantidad de líquido que pueda haber en las arterias va a haber una mayor tensión arterial. La tensión arterial la vamos a medir en unas unidades que son milímetros de mercurio, que es si nosotros tenemos una columna de mercurio en un vaso de cristal, en un tubo de cristal,
y ejercemos nosotros presión contra contra esta columna, pues se va a levantar hasta cierto nivel. A mayor presión, más se levanta esta columna y en consecuencia, pues nosotros diríamos que aumenta más la presión. La tensión arterial tiene dos cifras, que son la sistólica y la diastólica. Recordemos que tenemos en el corazón la sístole y la diástole. Ya habíamos mencionado en el video pasado en qué consistían sístole y diástole. Bien, vamos a ver qué es lo que representa cada una. La tensión arterial sistólica mide la fuerza con la que la sangre es impulsada hacia las arterias por la contracción de los ventrículos. Y como nosotros medimos la tensión arterial en las arterias sistémicas, en las arterias que están en todo el cuerpo, pues nos va a dar normalmente una presión de entre 85 y 115 milímetros de mercurio en una persona sana. Cuando el corazón se relaja, cuando el ventrículo se relaja, entonces podemos medir la presión diastólica, que no es que represente una fuerza del corazón, más bien representa la fuerza que están ejerciendo los vasos sanguíneos y los capilares contra la sangre durante la diástole ventricular y normalmente debe estar entre 55 y 80 milímetros de mercurio. Esa es una situación normal. Todos ustedes habrán visto en alguna ocasión que le toman la tensión arterial a alguien o a ustedes mismos y cuando se les entregan su tensión arterial se les dan dos cifras, por decir algo, 110 sobre 65 o 110/65. La primera cifra representa la presión sistólica y la segunda la presión diastólica. Y siempre que se tome a alguien la presión, siempre deben estar las dos cifras, sistólica y diastólica. Eh, para medirla utilizamos un aparato que se llama baumanómetro, que normalmente debe de colocarse en el brazo del paciente relajado. Básicamente lo que colocamos es el brazalete, así se llama la parte del baumanómetro que colocamos en el brazo del paciente y sin importar si el paciente está parado, sentado, acostado, se tiene que localizar el baumanómetro en la misma horizontal en que está el corazón. Porque si lo colocamos el baumanómetro más arriba, entonces nos va a dar una presión más baja de lo que realmente es su valor. En cambio, si el baumanómetro lo colocamos más abajo de la horizontal en que está el corazón, pues la presión va a salir más alta. Bien, pues es todo, agradezco su atención y tenemos pendiente todavía ver sistema linfático, circulación mayor, circulación menor y las enfermedades propias del corazón y del sistema cardiovascular. Que tengan muy buen día.